más del curso, en esta ocasión dedicado a la novela anterior a 1939. Recordad que una de las posibles preguntas teóricas de literatura es la exposición de este tema. Durante este trimestre vamos a tener 2 o 3 temas de posible exposición. Uno será la novela anterior al 39, otro será el teatro anterior al 39 y después pues tendríamos también el teatro posterior a la Guerra Civil, posterior a 1939. A la hora de hacer el desarrollo de este tema, si habéis mirado los apuntes, el tema que os he redactado de apuntes, veréis que en las primeras páginas está dedicado a establecer un poco el contexto literario general, ¿no?, en el que se caracterizan pues lo que son los movimientos literarios anteriores a 1939. Por tanto, tenemos que empezar siempre definiendo cuáles son esos movimientos y estableciendo sus características principales. Los movimientos son, os recuerdo, el modernismo y después el novecentismo y el vanguardismo. Una vez hecho esa pequeña introducción, ese contexto cultural, histórico-cultural, debemos pasar ya al desarrollo de lo que se nos pide en la pregunta. En el caso de la novela, pues el desarrollo de lo que son las tendencias principales en la novela española anterior a 1939. Y después nos vamos a centrar en un autor específico, el autor de la obra de lectura obligatoria, que es Pío Baroja, el autor del Árbol de la Ciencia. Vamos a empezar con las tendencias. Desplegamos aquí lo que son las 2 tendencias novelísticas principales de este periodo. Como veis, son la novela que corresponde a la generación modernista, a la novela del modernismo, y de ese grupo concreto que situamos dentro del modernismo, al que tradicionalmente se llama generación del 98 o grupo del 98. La segunda tendencia es la que corresponde a la novela escrita por los autores de la segunda generación del siglo XX, que son los autores del novecentismo y la vanguardia. Por tanto, 2 tendencias principales que tenemos que desarrollar en este tema: la novela modernista del 98 y la novela del novecentismo y la vanguardia. Vamos a empezar con la primera de ellas, con la novela modernista del 98. Desplegamos y ahí pues tendremos primero unos caracteres generales y después los autores principales, dentro de los cuales está, como veis, la flecha, la flecha que nos lleva a Pío Baroja como el autor más representativo, al menos este curso, el autor que destacamos de la novela modernista del 98. Empezamos por los caracteres. ¿Cuáles son los caracteres de perdón? ¿Cuáles son los caracteres principales de la novela modernista del 98? Yo os he puesto aquí una serie de caracteres, como veis. El primero de ellos es la subjetividad. Se trata de una novela que no aspira a ofrecer verdades absolutas, verdades objetivas, sino que es la visión personal que el autor tiene de una serie de hechos o de una serie de temas o de una serie de cuestiones, la cuestión existencial, la cuestión social. Desde el punto de vista temático, son novelas todas ellas que se centran en el problema existencial. Se trata de novelas que intentan responder a la gran pregunta del principio del siglo XX, que es ¿cuál es el sentido de la vida?, ¿no? Ahí nos encontraremos con la exposición de la angustia existencial, que ya conocemos, la falta de sentido vital, el absurdo de vivir, el problema entre la fe, la religión y la conciencia o la razón. Son también novelas, como tercer carácter, en las que se da una gran importancia a la forma que presentan. Son autores que cuidan especialmente esa forma, aunque sin llegar al esteticismo absoluto. También es característico de esta novela que el narrador de ellas es un narrador no omnisciente. Esta es una novela que nace por oposición a la novela realista, a la novela que se escribía en el siglo XIX. La novela del siglo XIX era una novela en la que el narrador tenía toda la información necesaria. Era un narrador que guiaba al lector, que explicaba su punto de vista, que conducía la interpretación que se debía tener de la historia. En cambio, el narrador de la novela anterior al 39, de la novela modernista y del 98, es un narrador que huye de esa omnisciencia, es un narrador que no lo sabe todo, es un narrador que expone su visión personal, es un narrador que deja que el lector interprete los hechos a partir de lo que nos va contando. También es característico de esta novela que el romper con una de las características de la novela del siglo XIX, que era contar la historia de la novela, que el argumento siguiese
un orden cronológico de los sucesos. La novela del modernismo del 98 es una novela que de vez en cuando o habitualmente rompe esa línea cronológica y nos encontramos con saltos en el tiempo, saltos atrás, flashback, anticipos narrativos, elipsis de algunos episodios. Son novelas muy fragmentarias en ese sentido. También es característico de ellas la importancia que cobra el diálogo, porque gracias al diálogo nosotros conocemos el pensamiento de los personajes sin que tenga que ser el narrador el que nos explique lo que piensa o el que nos explica sus emociones o sentimientos. Nosotros los lectores, a través del diálogo entre los personajes, vamos entrando en el interior del personaje, vamos conociendo cómo piensa, cómo se emociona, cómo siente. Y para conseguir también ese efecto de conocer el interior del personaje se desarrolla el uso del monólogo interior, que son pues expresiones del pensamiento puestas en boca de los mismos personajes. A eso es a lo que llamamos monólogo interior. Bueno, estos serían los caracteres fundamentales de la novela del modernismo y del 98. Los autores principales de esa novela, además de Pío Baroja como autor que destacamos en este trimestre, son Unamuno, Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-Inclán, ¿no? A Valle-Inclán lo volveremos a estudiar cuando hablemos del teatro, porque el teatro de Valle-Inclán es una de las grandes aportaciones del teatro europeo de su tiempo. Centrándonos en Unamuno, tenemos que conocer pues una idea fundamental de las novelas de Unamuno, y es que esas novelas giran en torno a dos temas fundamentales, que son, por un lado, la preocupación por España, el intento de llegar a la esencia de qué es España, o el intento de responder a esa cuestión fundamental para los autores del modernismo en el 98, que es la pregunta de qué es España y cuáles son las causas de su decadencia. Recordad que a final del siglo XIX, la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, a consecuencia de eso, pues se produce una quiebra intelectual en España, ¿no? Parece que los intelectuales toman conciencia de que esa nación, España, que fue un gran imperio, está en una situación de decadencia absoluta, y se trata de intentar definirla, de establecer cuáles son los problemas de esa España contemporánea. Unamuno también aportará su granito de arena en ese intento de profundizar en el alma de España, en la definición de España. La otra gran preocupación que aparece en las novelas de Unamuno es el conflicto entre la razón y la fe. Miguel de Unamuno fue un autor que sufrió una tremenda crisis religiosa, es un autor que entiende que en un mundo que se viene abajo, una de las pocas soluciones que le queda al ser humano es la fe religiosa. El problema es que Unamuno no tiene esa fe religiosa, es que su razón le impide creer en la existencia de Dios, le impide creer en la inmortalidad del alma, ¿no?, como un único mecanismo para dotar de sentido a la existencia humana. Bueno, pues ese conflicto entre una fe que justificaría el sufrimiento humano o la existencia humana y la imposibilidad del autor, del narrador, de alguno de sus personajes de alcanzar esa fe, será uno de los grandes temas de la novela de Unamuno. Tiene una novela dedicada a esta cuestión, una novela emblemática del periodo que se llama San Manuel Bueno Mártir, ¿no?, que es quizá la novela más clara, ¿no?, a la hora de abordar esta cuestión. Aparte de esto, de Unamuno, ¿qué más debemos saber? Bueno, pues los apuntes os indico cómo la novela de Unamuno tiene dos etapas principales. Una primera que corresponde a una única novela que se llama Paz en la Guerra, en la que el autor es su primera novela, en la que el autor sigue la forma de contar historias del realismo del siglo XIX. Pero a partir de esa novela, el resto de las novelas de Unamuno ya se acogen perfectamente a estos caracteres que hemos indicado como definitorios de la novela anterior al 39, ¿no? Novelas importantes de esta segunda etapa, la etapa más característica de la narrativa de Unamuno, pues San Manuel Bueno Mártir, que ya os lo he citado, Niebla, Abel Sánchez, La tía Tula, ¿no? Son novelas, todas ellas muy breves, novelas muy densas, novelas muy reflexivas, ¿no?, que abordan pues cuestiones existenciales, el problema de España, el problema religioso, etcétera. El otro autor significativo
de la novela modernista del 98 es Ramón María del Valle-Inclán, ¿no? La novela de Valle-Inclán es una novela que pasa por 3 etapas fundamentales, como os indico aquí. Sus primeras novelas y sus primeros relatos, su primera narrativa, es una narrativa muy esteticista, muy formalista, en la que el autor cuida especialmente el lenguaje y encaja con lo que hemos definido como modernismo, si no modernismo canónico, algo cercano al modernismo canónico. Ahí las novelas fundamentales son las sonatas, 4 novelas, sonata de invierno, sonata de primavera, de verano y ¿cuál me falta? Y de otoño, en las que nos ofrece pues una visión nostálgica del pasado, ¿no? Y están centradas pues en un único personaje protagonista, que es el Marqués de Bradomín. En una segunda etapa, las novelas de Valle-Inclán se sitúan en un escenario que es Galicia, una Galicia mítica, una Galicia poblada de hombres lobos, de seres fantásticos, ¿no? Una Galicia en la que, junto a la fantasía, junto a la nostalgia de un pasado perdido y del que el autor parece sentir nostalgia, pues convive, junto a esa visión, si queréis, positiva, fantástica de esa Galicia primitiva, la dureza, la violencia del medio rural, la decadencia, ¿no? de ese medio rural. Y después la última etapa de las novelas de Valle-Inclán es la etapa que conocemos de los esperpentos, en la que Valle-Inclán nos ofrece una visión deformada de la vida española. Aquí, en estas novelas, el autor ya no se centra en Galicia y en su pasado, sino que aborda la cuestión española a través de las novelas que forman el ruedo ibérico. Son varias novelas en torno a la historia de España o a la España del siglo XIX, o bien cuestiones más universales, ¿no? Como sucede en la novela Tirano Banderas, ¿no? Que es una novela en la que aborda el problema político a través de un tirano o de un dictador. Ese sería el teatro las novelas de Valle-Inclán. A Pío Baroja le dedicaremos la segunda parte del vídeo, puesto que es el autor destacado y necesitamos detenernos un poquito más en él. Por tanto, lo dejamos ahí aparcado por ahora. Si nos vamos ahora a la segunda tendencia, que es la novela del novecentismo y las vanguardias, y desplegamos este ítem, pues también veremos cómo hay una serie de caracteres que definen esta novela novecentista y de las vanguardias. ¿Cuáles son esos caracteres? Fundamentalmente 3. El primero de ellos es el alejamiento del realismo. Si la novela modernista 98 había iniciado el camino para alejarse de la forma de narrar típica del siglo XIX, los autores novecentistas y vanguardistas continúan ese camino llevándolo a su extremo. Además, una novela muy experimental desde el punto de vista técnico. Los autores cuidan el lenguaje, alteran la estructura, eliminan la linealidad temporal, desaparece el narrador omnisciente, la novela se hace a veces fragmentaria. Esta experimentación técnica tiene como consecuencia el que se trate de una novela más difícil de comprender para el lector medio. Es una novela dirigida a un público intelectual que exige que el lector haga un trabajo intelectual a la hora de leerla. ¿Cuáles son las modalidades fundamentales de la novela novecentista y de las vanguardias? Pues yo os he puesto aquí 4 modalidades dependiendo del tema fundamental que traten. Por un lado estaría la novela intelectual, una novela exigente, que pide la participación del lector, que aborda cuestiones universales, ¿no? Como la cuestión de la ira, la rabia, la angustia existencial, etcétera, ¿no? El problema de España y demás. Habrá también una novela deshumanizada, que es aquella en la que los autores pretenden eliminar esos contenidos humanos, ¿no? Que consideran que hacen que degradan la literatura. Bueno, eso es lo que conocemos como novela deshumanizada, que es la más típicamente vanguardista. Habrá otra modalidad novelística, que es aquella en la que el humor se convierte en el centro de la novela de humor, y otro tipo de novela del novecentismo en la vanguardia que incluye pues el contenido erótico, el erotismo, la sexualidad, casi por primera vez en la historia de la novela española, ¿no? Aunque el erotismo puede haber estado presente en novelas anteriores, nunca había estado de manera, vamos a llamar, explícita.
Ahora, en cambio, sí se escriben una serie de novelas de contenido erótico explícito, pues gracias a un autor como Felipe Trigo. ¿Cuáles son los autores principales de esta novela novecentista y de las vanguardias? Bueno, pues como principal representante de la novela intelectual tendríamos a Ramón Pérez de Ayala y como principal representante de la novela de humor a Ramón Gómez de la Serna. Bueno, pues esos serían los dos autores principales de la novela de las vanguardias. Y ya nos queda abordar la obra de Pío Baroja, que, bueno, así a grandes rasgos, tiene una serie de caracteres la novela de Pío Baroja, por ejemplo, la idea de considerarla como un género abierto, un género en el que vale todo, que todas ellas se basan en personajes que están en conflicto, ¿no?, con su entorno. Vamos a centrar esto un poco, que se nos ha ido de cuadro. Personajes en conflicto con su entorno, consigo mismo, con la sociedad en la que habitan. Son novelas lingüísticamente muy sencillas, y en las que la angustia existencial, el sufrimiento, el sentido de decadencia personal e interior de los personajes comparte protagonismo con la preocupación, pues, por la cuestión española, por una España también en decadencia, una España sin esperanza. La segunda idea fundamental que debemos tener de la novela de Pío Baroja es que su trayectoria novelística pasa por tres etapas. La más típicamente modernista o más típicamente del 98 es la que corresponde al periodo que llega hasta el año 1912, en la que el tema principal es la angustia existencial. A este periodo pertenece la novela que hemos leído, El árbol de la ciencia. Una segunda etapa sería la que va desde 1912 hasta 1936, en la que el asunto fundamental que le preocupa a Pío Baroja es la historia de España. Ahí a ese periodo corresponde una serie de novelas que se titulan Memorias de un hombre de acción, en la que el autor, pues, va repasando a través de unos personajes recurrentes, unos personajes que se repiten, pues lo que ha sido la historia de un complicado siglo XIX en España, y que Pío Baroja piensa que en esos problemas del siglo XIX español residen las causas por las cuales la España del siglo XX se encuentra en decadencia, en conflicto, abocada, pues, al drama que después será la guerra civil. Y después tenemos un último periodo, que sería el periodo que va desde 1936 hasta el año 56, el año de la muerte de Pío Baroja, en la que el autor, aparte de otras novelas de aventuras, etcétera, el autor se concentra sobre todo en el relato de sus memorias, de su autobiografía, a través de un texto que se llama Desde la última vuelta del camino, en la que, bueno, pues Pío Baroja repasa lo que ha sido su vida y, al hilo de su vida, pues los acontecimientos fundamentales de la España de la primera mitad del siglo XX. Esto a grandes rasgos. Ahora, en la segunda parte del vídeo, pues veremos un poquito más de Pío Baroja y un poquito sobre el árbol de la ciencia, para que tengamos las herramientas suficientes para contestar a la segunda pregunta de literatura, que irá centrada, si cae este tema, irá centrada en el autor Pío Baroja. Nos vemos en un momento.